Yo soy Pepe Montes de Oca, la verdad que yo teóricamente no tenía que estar aquí, me cogieron de chiripa, por así decirlo. Yo pertenezco a la unidad de cuidados paliativos del Hospital Insular y hoy voy a presentar a dos ponentes porque el tercero ha tenido un problema y no va a poder venir. Entonces hoy le vamos a hablar, el tema de esta jornada de tarde son cáncer, una mirada del cuidado integral, y en ello van a participar dos ponentes desde mi punto de vista bastante interesantes y seguro que nos va a aportar muchas cosas importantes para saber. Una es la doctora Inés González, que es fea del servicio, fea no es guapa, ¿no? Pero bueno, es facultativo especialista de área del servicio de cuidados paliativos del Hospital Insular, y ella es una de las que se está encargando de la parte del ESAT, del equipo de soporte de atención domiciliaria de nuestra unidad, que es algo que se ha integrado hace relativamente muy poquito a los cuidados paliativos del área sur de la isla. Y por el otro lado tengo a Ismael también González, no son primos, pero son también González, que es un psicólogo de la Asociación Española contra el Cáncer. A Ismael lo tengo más de referencia porque es de los que están un poquito más al sur y un poco siempre utilizamos a todos los recursos. Nuestro punto de vista siempre es todos los recursos aunan, todo el mundo tenemos que remar en el mismo barco y eso es lo que nos va a permitir hacer las cosas que podemos ir haciendo en este sentido. Sin más preámbulos, los voy a presentar, están los dos compañeros, ellos darán nuestras charlas y yo lo que me planteaba es dejar las posibles charlas, las posibles comunicaciones o preguntas para luego. Una vez que han hablado los dos, podemos hacer un pequeño, digamos que reunión donde podemos hacer algunas preguntas si lo desean. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho eso, lo dejo a mis compañeros que de esto saben mucho más que yo. Buen día. Buenas tardes, soy Inés González, soy médico del equipo de soporte de atención domiciliaria del área sur, que está integrada en la unidad de cuidados paliativos del Hospital Insular. Y me solicitaron pues un poco que viniéramos a hablar, a dar una visión del trabajo que hacemos y un poco a desmitificar algunos aspectos de la atención que nosotros hacemos habitualmente con nuestros pacientes y con sus familias. Así que, pues un poco en el inicio, ¿no?, de esta atención, para nosotros lo más importante, y rompiendo un poco con el enfoque tradicional, es que no solo tratamos a los pacientes, para nosotros son un pack indivisible, no solo el paciente, sino su familia. Y nos englobamos en un equipo para que así sumemos todos, como dice el doctor Montes de Oca, y podamos ofrecer una atención integral a los pacientes que necesitan nuestra asistencia. Así, vemos que cuando tenemos que atender a estos pacientes, en las primeras visitas aparecen sentimientos de soledad, de abandono, de miedo a lo desconocido y a lo que me está sucediendo y no puedo controlar. Hay mucho dolor y mucho sufrimiento, hay sensación de hacer daño a la familia y de no poder ofrecerles todo el cuidado que ellos hacían antes por esa pérdida de independencia y de autonomía que siente el paciente, e inherentemente pues aparece pues ese proceso de morir, ese proceso de avance de la enfermedad, y con eso aparecen también síntomas que debemos ir controlando y que para el paciente generan mucho disconfort y mucha sensación de malestar. En ese intentar abordar a los pacientes, nosotros no solo trabajamos un médico o un enfermero, para nosotros es vital ese abordaje integral del paciente. No solo necesita que yo me meta en su receta y la ajuste y le ponga un tratamiento. Necesita que estemos enlazados y coordinados, médicos, enfermeros, no solo de la unidad de paliativos, no solo del hospital de atención primaria,
de cualquier parte del ámbito sanitario que pueda precisar que el paciente necesite en cualquier momento. También participan auxiliares, trabajadores sociales, psicólogos, musicoterapeutas e incluso voluntarios de algunas asociaciones que ofrecen apoyo en momentos diferentes de la evolución de una enfermedad para que tanto el paciente como su familia estén arropados y sientan esa seguridad y el control posible sobre la enfermedad y el proceso que va avanzando. En el Día Mundial de los Cuidados Paliativos de este año, el eslogan, vamos a decirlo así, era no dejar a nadie atrás, equidad en el acceso a los cuidados paliativos. Me pareció interesante poner este eslogan porque en España, en cada comunidad, la asistencia es heterogénea. Incluso en Canarias, esa asistencia sigue siendo muy heterogénea. Y desde pues los diferentes estamentos, progresivamente se ha ido viendo esa necesidad y se han ido incorporando los diferentes recursos con el Plan Integral de Cuidados Paliativos para que cada persona que pueda necesitarlo tenga acceso a cada parte de la unidad que pueda requerir en cada momento. Entonces, hay una antropóloga estadounidense que se llama Margaret Mead, que en una charla se le preguntó a una estudiante cuál pensaba ella que era la primera señal de civilización en una cultura. Todo el mundo pues pensaba que iba a responder algo así como la rueda o pues el metal, y tras un silencio ella respondió: creo que el primer signo de civilización en una cultura antigua es la prueba de que una persona ha tenido un fémur roto y se ha curado. Aunque esto parezca un poco raro al principio, eso implica que de forma habitual en la vida salvaje, un fémur roto en cualquier animal implica fragilidad y muerte. No hay ningún momento en el que ese animal tenga la posibilidad de reposar y cuidar. En el momento en el que el ser humano toma su tiempo para cuidar a una persona, para proporcionarle cuidados hasta que esté repuesta y pueda volver a su vida, hace que ese cuidado, ese espacio para que esa persona se reponga, implique pues una creación de comunidad, de estar pendiente, de tener en cuenta. Y eso probablemente, y estoy muy de acuerdo con ello, va en relación con el apoyo que nosotros intentamos ofrecer en cuidados paliativos. Aunque haya una situación dura y complicada, siempre intentamos estar ahí y ofrecer ese cuidado. ¿Por qué? Porque ayudar a alguien es atravesar la dificultad y siendo este el punto de partida de la civilización. Porque no siempre podemos curar. De hecho, en muchas ocasiones, y eso es a veces muy frustrante para el personal médico, simplemente no hay cura para ciertas enfermedades. Pero tratar al paciente es mucho más que cuidarlo. No se trata de poner una medicación, se trata de acompañarlo en todo el proceso. En toda esta pandemia del COVID se ha visto esa experiencia en el cuidado. No solo se trataba de que fuéramos al médico, se trataba de toda esa red de apoyo y de comunidad, toda esa red familiar que favorecía que las personas más frágiles pudieran continuar con ese cuidado. Se ha visibilizado esa importancia. Por lo tanto, esa asistencia debe ser compartida. Todos sumamos. Desmitificando algunos aspectos de los cuidados paliativos, vemos como algunas personas pues pueden pensar inicialmente, pues si me mandan a cuidados paliativos es porque estoy por morir. No solo el objetivo de los cuidados paliativos es mejorar la calidad de vida o controlar los síntomas en esos últimos días. Esos son solo una etapa de todo lo que involucra nuestros cuidados. De hecho, la Organización Mundial de la Salud
desde hace tiempo recomienda que ante un diagnóstico de un cáncer en un estadio moderadamente avanzado, se derive inicialmente a cuidados paliativos, por lo que ya dije, no implica solo un acto médico. Trabajar en paliativos implica más personas, implica un abordaje mucho más amplio, porque muchas veces no se puede curar, pero siempre se puede cuidar. En otras ocasiones pues nos pueden preguntar, si me derivan a cuidados paliativos es porque ya no hay tratamiento. Aquí nosotros lo que siempre intentamos decir es que cuando tratar no es posible, cuidar se hace imprescindible. Puede ser que yo no controle esa enfermedad, pero siempre podemos hacer algo. Esa frase de ya no se pudo hacer nada más y por eso entró en paliativos, no deja de ser una falacia. Siempre podemos cuidar, siempre podemos estar con ellos y siempre podemos tratar los síntomas que vayan apareciendo. En otras ocasiones, pues nos dicen, si me indican morfina me voy a volver adicto. Es porque ya no tengo otro tratamiento o porque me acelera la muerte. Aquí hay pues varios aspectos que tenemos que tener en cuenta. El uso de la morfina desde hace muchos años está muy controlado. Si esa morfina se usa en los aspectos o en los casos en los que está bien indicado y a la dosis estrictamente necesaria y hay un síntoma que yo necesito controlar, no hay posibilidad de adicción. En otro aspecto, no solo ponemos o utilizamos morfina en ese arsenal terapéutico en paliativos, hay muchísimos fármacos que se usan y no siempre el uso de la morfina es estrictamente necesario. Hay pacientes que no tienen dolor, pero tienen otros síntomas que tenemos que controlar. En cuanto a que acelera la muerte, usado en las dosis que cada paciente necesita y con una revaloración periódica y una monitorización de ese tratamiento, no tiene por qué producir efectos adversos que puedan generar una complicación tan grave que pueda conducir a la muerte. De hecho, ni siquiera tiene por qué acelerar la muerte. No es un fármaco que en ese sentido genere ese efecto. En esa línea hay personas que piensan que el dolor es inevitable, que es normal, que muchas veces nos dicen las personas mayores que vejez y dolor son compañeros de viaje. Es verdad que en un porcentaje pues no bajo de los pacientes que vemos, el dolor es un síntoma frecuente. Sin embargo, si nos tomamos tiempo para evaluarlo, para ver el tipo de dolor que tiene, dónde lo tiene, cómo, cuánto, y ajustamos el tratamiento a las necesidades que tienen, esa sensación de malestar y de disconfort puede llegar a controlarse y ese tiempo y esa calidad de vida volverse más o menos adecuada y llevable en la asistencia que nosotros elaboramos. En el caso de los pacientes, sobre todo más mayores, que tienen muchos tratamientos a la vez en su receta, hay que tener en cuenta que a veces necesitamos parar y revisar tratamientos que tengamos. Hay personas que cuando nosotros empezamos ese abordaje tienen una hoja de tratamiento pues que puede tener 2 y 3 páginas. Y hay muchos estudios que hablan de ese efecto contraproducente de utilizar muchos tratamientos a la vez y no revisarlos. ¿Por qué? Porque el que yo lo haya tomado toda la vida no implica que en este momento ya no lo necesite y esté generando un efecto secundario por un fármaco que ahora mismo ya no necesito. Entonces, ¿qué debemos hacer? Revisar siempre ese tratamiento y retirar aquellos fármacos que ya no vemos que estén produciendo un beneficio claro o que veamos que hay efectos secundarios cuando los estamos revalorando. Además, en los pacientes que nosotros seguimos, que tienen una expectativa de vida pues más acortada, hay mucha fragilidad
y seguramente en un periodo más o menos corto de tiempo, según qué paciente estemos viendo, vemos que ante el avance de esa enfermedad y esa entrada en esa situación final, poco a poco van dejando de tragar. Con lo cual nosotros tenemos que ir cambiando esa forma de administrar los tratamientos e incluso a veces cambiar ese tratamiento que damos por boca hacia una vía que tanto al paciente y a la familia les genere más facilidad, menos disconfort y más sencillez a la hora de hacer los cuidados, como por ejemplo es la vía subcutánea que usamos los compañeros que trabajamos en el equipo de soporte domiciliario. Otra pregunta que nos hacen mucho cuando un paciente está en una situación muy avanzada es ¿qué hago si no come? ¿Por qué? Porque a nivel social la ingesta no es solo ese nutriente, ese acto de nutrir el cuerpo. A nivel social implica cuidar, atender, estar en casa, compartir. El que el paciente vaya dejando de comer por el propio avance de la enfermedad hace que poco a poco la familia empieza a estar nerviosa porque no sabe qué hacer para compensar esa falta de comida. La propia enfermedad hace que nuestro cuerpo poco a poco pida más comida y eso pida menos comida, y eso es algo totalmente normal y natural del proceso de avance de enfermedad. Pero no nos morimos por no comer o por no beber, nos morimos porque la enfermedad va avanzando y va generando cambios en el cuerpo que hacen que no podamos ingerir alimentos. Otra duda que suele plantearse es el uso de los batidos, de la nutrición. No son sustitutivos de la comida y además los estudios que hay indican que en la enfermedad avanzada no aportan nada, al igual que la hidratación. Generan flema, generan secreciones y favorecen la descompensación, con lo cual tampoco insistimos en esa hidratación. Y con respecto más recientemente a las dudas que nos plantean las familias, nos dicen, en cuidados paliativos se ayuda en eutanasias o en suicidios asistidos. Y esto es un fallo de concepto. En ese sentido, nosotros lo que hacemos cuando hay un síntoma que no conseguimos controlar de ninguna de las maneras es generar un nivel de conciencia un poquito más bajo para que el paciente no perciba ese síntoma que no conseguimos controlar, y a eso le llamamos sedación paliativa. La diferencia entre una sedación paliativa y una eutanasia es el control del tiempo. Nosotros con una sedación paliativa no controlamos el tiempo de vida que tenga un paciente, simplemente hacemos que esté con un nivel de conciencia más bajo. Sin embargo, en la eutanasia lo que provocamos directamente es esa muerte. El tiempo lo acortamos deliberadamente. Buscamos el alivio del dolor y del sufrimiento, pero también nosotros en cuidado paliativo buscamos dar más vida a los días que tenemos y que el paciente sea partícipe por esta ley de autonomía que tenemos en España, de los cuidados profesionales que nosotros les ofrecemos. En conclusión, lo que intentamos ofrecer en cuidados paliativos es un soporte integral y personalizado al paciente y a las familias. Estar con ellos tanto en el inicio de la enfermedad, cuando a lo mejor necesitan menos apoyo de nosotros, como al final de esa enfermedad, cuando realmente necesitan que estemos presentes y que estemos cuidándolos independientemente del lugar. No solo estamos en el hospital, sino que también ofrecemos cuidados en casa cuando esa enfermedad está llegando ya a esa parte final y no podemos salir de forma autónoma al hospital. Y lo que intentamos es que no solo el paciente pueda estar controlado y cuidado, sino que la familia pueda estar tranquila,
y centrada en cuidar y en acompañar a su familia. Aquí les dejo un documental que se llama Los demás días, que va en relación con ese cuidado por los equipos de soporte domiciliario como somos Juan Andrés y yo, y luego un libro que es bastante interesante, que se llama El hombre en busca del sentido, que habla un poco de esa trascendencia de las personas cuando estamos llegando a un punto de la vida en la que nos preguntamos pues qué somos y a dónde vamos. Muchas gracias y ya después finalmente en el coloquio pues si tienen alguna duda o necesitan cualquier cosa pues encantada de intentar resolverla. Hola, buenas tardes. Soy Ismael González, psicólogo de la Asociación Española contra el Cáncer y vengo a aportar un poquito mi grano de arena a estas jornadas de salud, ya que al final buscamos, ¿no?, aportar esa percepción de tratamiento integral y desde la psicología siempre buscamos acompañar en todo el proceso de la enfermedad. Yo aquí vengo a explicarles cómo funciona la asociación, ver qué podemos aportar desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la atención psicológica, además de todos los servicios que ofrecemos. Nosotros venimos a sumar en lo que, digamos, el servicio canario público no puede alcanzar. Venimos a compaginar, venimos a arrojar ayuda en ese sentido. ¿Vale? Digamos que la primera fase, ¿no?, o el primer impacto, como nosotros llamamos, es ese primer diagnóstico. ¿Vale? Ahí nosotros lo que consideramos fundamental es la información. En ese sentido, la información es poder. Y ahí lo que tenemos que hacer es trabajar desde los recursos de la persona y además arrojar toda la información que le podamos dar. ¿Vale? En ese sentido, trabajamos mucho desde lo que es un triaje, ¿vale?, para valorar necesidades a nivel psicológico, a nivel social, a nivel de fisioterapia. ¿Vale? En ese sentido, quiero ofrecerles, digamos, el cambio de logo de lo que es la asociación. ¿Vale? Habitualmente se nos conocía como ASC, el nombre de lo que es ASC va a ir desapareciendo y se nos irá conociendo por este logo. Y quiero aprovechar para precisamente darles esa pildorita de información sobre lo que nosotros hacemos. En primer lugar, pues se nos suele conocer precisamente por lo que es la atención psicológica, ¿no?, ese acompañamiento desde el primer momento hasta el final. Luego tenemos también trabajo social. En trabajo social lo que se hace es un estudio del caso de la persona, se valora pues sus diferentes necesidades, necesidades económicas, valorar si necesita apoyo a la hora de conseguir medicamentos, a la hora de ayudas económicas, porque no olvidemos que este tipo de enfermedad, a pesar de que está muy asociada a la muerte, no es lo único, digamos, que impacta, implica un impacto a todos los niveles, a nivel social, a nivel laboral, y en ese sentido, pues, supone un cambio radical en la persona, y eso, por supuesto, influye en su economía. También a nivel de trabajo social aportamos, por ejemplo, ayudas para lo que es transporte. No olvidemos que hay personas que viven, por ejemplo, en la aldea, en sitios muy complicados de acceso, y en ese sentido, pues, la ayuda de transporte o incluso de residencia se aporta. También tenemos, por supuesto, ayuda para personas que vienen de otras islas como Fuerteventura o Lanzarote, ya a nivel lo que es provincial, ¿vale? Porque a nivel de Tenerife tenemos la Junta Provincial de Tenerife y ellos se encargan de ese área. ¿Cómo ayudamos a la gente de Tenerife, de Lanzarote y de Fuerteventura? Nosotros tenemos una residencia, un piso de acogida para personas, por ejemplo, que deben darse radioterapia durante 5 días seguidos, por ejemplo, y tienen esa oportunidad de poder quedarse allí para poder recibir tratamiento de una forma continuada sin que el traslado implique mayor esfuerzo en ese sentido. También a nivel social se trabaja mucho desde lo que es el material ortoprotésico, es decir, camillas, sillas de ruedas, ¿vale?, incluso prótesis, ¿vale? Hablamos también de pelucas, todo lo que pueda, digamos, ayudar a la persona en ese sentido, ¿vale? Luego también tenemos un servicio de fisioterapia que es bastante reciente.
es evidente para qué puede llegar a servir este tipo de ayuda, ¿no? Ya que hablamos de consecuencias físicas, no solo emocionales, y el servicio de fisioterapia pues está ahí para eso. Tenemos un servicio de voluntariado, ¿vale? Un voluntariado telefónico incluso, personas que no olvidemos que como el impacto es a muchos niveles, el social incluido, llegan a percibir esa soledad, tanto a nivel emocional como soledad física. Hay que diferenciar entre sentirse solo y estar solo, y muchas veces estas personas acaban sintiéndose solas. El voluntariado telefónico está para esto también. Ellos pueden solicitar a esta persona para que les ayude en ese sentido. ¿Qué más servicios tenemos? Creo que no me dejo nada. Bueno, incluso tenemos un servicio de transporte, ¿vale? Recientemente nos han donado una furgoneta para poder ir precisamente a buscar a estas personas que viven muy lejos y facilitarles este transporte para que puedan darse tratamiento y demás. Creo que no me dejo nada, pero bueno, ahí estamos, ¿vale? A nivel de primer impacto, incluso teníamos un programa, ¿vale? Que se tuvo que, parar debido a la situación del COVID. Ahora recientemente nos están dejando entrar de nuevo a los hospitales con voluntariado, pero teníamos un programa que se llama precisamente Programa de Primer Impacto, en donde acogemos a esta persona, ¿vale? A esta persona recién diagnosticada, y le ofrecemos todo esto, ¿no? Es el primer acompañamiento, ¿vale? Creo que es una buena oportunidad para ahora también hablar de lo que llamamos conspiración del silencio. Esto sucede mucho en personas, pues evidentemente, que ya van acompañadas de su familia, en pacientes que van acompañados de su familia, o incluso ya cuando el paciente, digamos que trata de ocultar información hacia su propia familia. Esto suele suceder más de familia a paciente. Cuando hablamos de conspiración del silencio nos referimos a esa tendencia a ocultar información por miedo a lo que puede llegar a sentir la persona, ¿no? Esto no hay que olvidar que al fin y al cabo es un acto de amor, ¿vale? Sin embargo, es algo que tratamos de trabajar también. Lo primero que debemos preguntarnos es qué es lo que quiere llegar a conocer la persona que está viviendo esa situación. ¿Quiere conocer información? ¿Quiere saberlo? E incluso cuando hablamos de también niños o adolescentes, ¿no? Esos niños, esos adolescentes, cuando están en esa situación que ellos mismos perciben el cambio, quieren saber lo que está ocurriendo. En ese sentido, la conspiración del silencio, si bien es un acto de amor, también puede llegar a ser perjudicial porque aumenta la incertidumbre, genera confusión, hay emociones, digamos, que aportan esa energía negativa que al final puede ser perjudicial incluso a la hora de, digamos, asimilar correctamente el tratamiento y demás. Bien, esto en lo que respecta a esa primera fase, ¿vale? Ya cuando entramos a nivel de comenzar, ¿vale? Hablamos de tratamiento, hablamos de que ya, digamos, la persona inicia, ¿no? Todo su proceso. Hablamos de estilos de afrontamiento, ¿vale? Cuando hablamos de estilos de afrontamiento, es fundamental que la persona tome parte activa en todo lo que implica su tratamiento. Ya no solo que se adhiera bien a él, sino que acepte la realidad. En ese sentido, digamos que hay varios estilos de afrontamiento. Uno de los más peligrosos es el estilo de afrontamiento negacionista, que ahora es una palabra que se utiliza mucho debido precisamente a la situación del COVID, pero a nivel de cáncer también ocurre. La persona, digamos que a consecuencia del shock emocional que recibe, digamos que decide que no está enferma, que lo que le han dicho no es cierto y lo que está viviendo no está ocurriendo, que no puede ser real. Esto es muy peligroso porque precisamente hace que la persona no se adhiera bien a su tratamiento, no lo reciba bien, lo abandone incluso, o que, digamos, trabaje con tratamientos alternativos que no están demostrados científicamente. Esto también ocurre mucho con el estilo de afrontamiento obsesivo. Ya son personas que se adhieren a su tratamiento, pero igualmente buscan de una forma obsesiva información a través de las redes sociales, a través de Internet, busca precisamente segundas opiniones, opiniones que no son fundadas y que no están demostradas, y en ese sentido acaban, digamos, abandonando su tratamiento y entrando por otras vías que al final muchas veces no les genera beneficios, sino todo lo contrario. Otro estilo de afrontamiento, digamos, que no es el adecuado ni el deseado, es el estilo de afrontamiento pasivo. En este sentido encontramos personas que, digamos, han claudicado, ¿vale? Se han rendido ante la situación y en ese sentido esperan, toman una postura pasiva y simplemente ya prefieren no tomar tratamiento, a pesar de que ese tratamiento podría ayudarles. No estamos hablando de personas que decidan abandonar su tratamiento, están en todo su derecho, pero en este caso hablamos de personas que abandonan su tratamiento porque quizás ya no hay una cura más allá de esto, ¿no? Sino personas que abandonan el tratamiento de forma deliberada, aún sabiendo que esto le podría ayudar y prefieren, digamos, como digo, claudicar.
El estilo de afrontamiento que nosotros buscamos que aparezca como una chispa, ¿no?, desde el primer momento, es el estilo de afrontamiento proactivo, ¿no? La persona se involucra a muchos niveles, moviliza sus recursos, tanto personales como los que comentaba antes, ¿no?, a través de asociaciones, a través del propio sistema canario de salud, ¿no?, todo esto. Y luego, por supuesto, sigue las pautas médicas, incluso si puede trabajar ya a nivel de prevención, ¿vale? No olvidemos que la prevención es algo que ya hemos trabajado, ¿no?, y se ha comentado mucho en estas jornadas, es algo fundamental. Somos muy, muy responsables de que podamos llegar a tener o no la enfermedad. Mucha gente, digamos, que habla o se escuda incluso a la hora de tener prevención en lo que es la parte genética, y lo cierto es que alrededor solo del 5% de los casos están relacionados con la parte genética, y el 95% restante estamos relacionados con nuestros hábitos de vida, ¿vale? Entonces somos muy responsables en ese sentido. Hay que cuidarse, hay que evitar fumar, consumir el menos alcohol posible, hacer ejercicio, comer bien, ¿vale? Todo esto va a favorecer que tomemos nuevamente parte activa en nuestra salud, ¿vale?, antes incluso de que la enfermedad aparezca o incluso evitar que ésta aparezca. Sin embargo, también aparecen momentos difíciles, ¿no? Aquí les pongo una pequeña nube de palabras en forma de corazón, y es en estos momentos difíciles donde pueden aparecer emociones, ¿vale? Emociones complejas, emociones negativas. No olvidemos que si bien, a pesar de que la persona puede tener un estilo de afrontamiento activo, proactivo, tomar parte activa, ¿no?, de su proceso de mejoría, de recuperación, siempre se pueden presentar complicaciones. No hay tratamiento infalible. Sí es verdad que históricamente la palabra de cáncer ha estado muy relacionada con la muerte. Hoy en día no es así. Hoy en día cada vez más personas se recuperan, pero no siempre, ¿no? Eso también hay que tenerlo claro, y pueden aparecer complicaciones, pueden aparecer recidivas, recaídas, ¿vale? En ese sentido es cuando más tenemos que, digamos, hacer uso de nuestros recursos, llamar a nuestros amigos, familiares, contar con los recursos ya, por ejemplo, psicólogos, atención psicológica, trabajar a través de calidad de vida. En ese sentido es fundamental que tengamos en cuenta eso, también ponernos en el lugar de la otra persona, ¿vale? Contar con nuestra familia en ese sentido es fundamental. Luego, por supuesto, nos encontramos con la situación del seguir adelante, ¿vale? Ya pensemos en aquellas personas que, digamos, han superado la enfermedad o que les han dado un diagnóstico o una situación de paliativo, ¿vale? Personas en estado paliativo que duran muchos años, ¿vale? Y también podemos hablar de ellos como personas en esta fase, ¿no?, en la fase de seguir adelante. ¿Qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, una mujer ha superado su enfermedad, ha superado un cáncer de mama, por ejemplo, y se vuelve, digamos, a ver, entre comillas, obligada a reinsertarse en la sociedad, ¿no?, a volver un poco a la realidad en ese sentido? Ha estado, digamos, cobijada hasta cierto punto en lo que ha sido todo su proceso, y de repente se vuelve a encontrar en esta situación. Sobre todo a nivel de las mujeres, en los hombres también, pero a menor medida, nos encontramos con problemáticas relacionadas con los cánones de belleza, problemáticas para encontrar trabajo nuevamente, problemáticas en muchos sentidos. En ese sentido, como les pongo aquí en esta imagen, es volver a montar un puzzle que quizás se llegó a romper. Disculpen un momento. ¿Vale? En personas, pues, justamente ahora, que llegan incluso a romper su familia, ¿no? Hablamos de ese impacto en muchos niveles, área familiar, ¿vale? Entonces, aquí también entramos nosotros, entramos en ese momento para poder estructurar la vida de esas personas, ayudarles a retomar el rumbo, coger de nuevo las riendas y seguir trabajando. Sin embargo, también a veces toca el decir adiós, ¿vale? No siempre encontramos notas positivas a la hora de recuperarse, sino que también llegamos a un momento en el que tenemos que ayudar a la persona a despedirse, ¿vale? Despedirse de sus familiares, despedirse de sus amigos. Recientemente yo tuve la oportunidad de ver una obra de teatro, ¿vale? Clara y el abismo se llama. Hace no mucho se llegó a quitar de los teatros. La verdad es que fue muy instructiva para mí y da mucho hincapié en lo importante que es no cómo te vas, sino cómo has vivido y lo que le dejas a estas personas, ¿no? Entonces, eso quizás es el elemento fundamental, y a la vez tenemos que ayudarles a despedirse en ese sentido, ¿vale? Y luego, por supuesto, lo que es el duelo, ¿vale? Esta familia que de repente se ve con ese vacío, esa persona que representaba mucho, ¿no?, a nivel familiar, a nivel social, a nivel incluso económico,
¿vale? Se ve de repente desamparada en ese sentido. Entonces, debemos trabajar con ellos, ¿vale? Como ven, trabajamos desde muchos puntos de vista, ¿no? Trabajamos desde el punto de vista del primer impacto hasta el duelo o el fallecimiento del paciente, y cubrimos todo lo que puede llegar a necesitar la persona en ese sentido. Quiero irme dando una pequeña nota positiva. Quiero leerles un cuento de Jorge Bucay, en este sentido. Es posible que lo conozcan, se llama El elefante encadenado, y nos transmite precisamente la idea que les decía antes de la obra de teatro, ¿vale? De la importancia de saber un poco cómo vivir, que lo importante es cómo vivido y no el cómo te vas. Cuando yo era pequeño me encantaban los circos, y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante que, como más tarde supe, era también el animal preferido por otros niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales. Pero después de su actuación y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros en el suelo, y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Pregunté entonces a un maestro, un padre o un tío por el misterio del elefante. Algunos de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba maestrado. Hice entonces la pregunta obvia: si está maestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, olvidé el misterio del elefante y la estaca, y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esta pregunta alguna vez. Hace algunos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé el indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. Y a pesar de sus esfuerzos no lo consiguió, porque aquella estaca era demasiado dura para él. Imaginé que se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar, y al otro día y al otro. Hasta que un día terrible para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no se escapa porque, pobre, cree que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces la barrera, a la hora de plantearnos nuevos retos, a la hora de plantearnos nuevas cotas a alcanzar en nuestra vida, nos la ponemos nosotros mismos, ¿vale? El elefante en este sentido muchas veces somos nosotros, ¿no? En algún momento hemos sido este elefante. Nos hemos, digamos, plantado una estaca en nosotros mismos, una estaca imaginaria, y nos hemos impedido crecer. Debido a eso es muy importante, ¿no?, que nos planteemos que vida solo hay una, y lo importante es cómo la vivimos. En ese sentido somos cuentacuentos. Lo importante es cómo contamos la historia. Gracias. Si se dan cuenta, los compañeros, magníficas charlas además las dos, tanto Inés González como Ismael González, lo que nos ha intentado decir con sus palabras, tal vez con un resumen muy elemental, los primeros lugares donde prácticamente siempre entra el paciente dentro del servicio sanitario son los ayuntamientos. Ahí están muchísimas ayudas sociales y demás que participan así. Nosotros posteriormente, hablamos del triángulo terapéutico, donde hablamos de la situación de familia, paciente y todo el equipo terapéutico en sí, que son los que vamos a ayudar. Ya nos comentaba Inés la importancia de esa fragilidad que está pasando en el paciente, pero hay que resaltar muchísimo que el hecho de que sea un paciente frágil no quiere decir que sea un paciente minusválido, ¿vale? Y eso es un poco la gran importancia. Es decir, seguimos teniendo nuestras situaciones, nuestras circunstancias, nuestros miedos y nuestras angustias, que todos lo estamos teniendo. Tenemos nuestros laberintos, por así decirlo, y nuestros minotauros, que son nuestros miedos y demás. Esa es la situación que ocurre. Y tal como resaltaba tanto Inés como Ismael, lo importante siempre es el final. García Montero, un escritor español, escribe algo así como: lo importante en la vida no es el momento de nacer, es la dignidad de ese momento final.
lo que pensamos que es lo adecuado. ¿Vale? Bueno, sin más, pues si quieren hacer alguna pregunta para nuestros ponentes, aprovechamos, que además que son gente que sabe muchísimo de lo que están hablando y podemos exprimirlos un poco. Si no me equivoco, a lo mejor en YouTube también nos está viendo alguna persona y puede ser que hayan preguntas a nivel online, así que si lo desean y nos lo pueden transmitir, aquí estamos. Ya esa parte, sinceramente, no venimos en este foro en concreto, y lo que pasa es que sí se ha visto que hay una serie de situaciones en concreto, no porque hagamos un montón de controles vamos a conseguir mejores resultados en ese sentido. No sé ahora mismo, esa pregunta no te la podría contestar, sinceramente. Preguntaré y miraremos. Sí, sí, sé que... Sí, sí. Sí, exactamente que estaban protocolizados, sí, es una de las cosas que ya lo dejan de hacer, sí, ten en cuenta que actualmente muchas veces, incluso por nuestra propia supervivencia, teóricamente cuando llegamos a una serie de edad vamos a tener teóricamente una revalorización, pero generalmente todos los procesos oncológicos ocurren muchas veces en etapas mucho más tempranas. Por ese motivo es por lo que se ha puesto un punto de corte. Eso no indica, por supuestísimo, que si cualquier paciente que se explora adecuadamente y se ve toda la situación tiene que pedirse una prueba, la edad no es un criterio. Pero lo que sí se ha visto es que como screening las posibilidades son bajas. Es como si usted me dijese ahora, ¿es adecuado hacernos unos controles continuamente? En los screenings, ya lo decía ahí también Ismael, en el screening para buscar un tumor se ve menos de un 5%. Yo también siempre comento, la salud no tiene precio, es verdad, pero la sanidad sí, y todos lo sostenemos. Entonces, ¿qué ocurre? Probablemente se ha puesto ese nivel simplemente porque de ahí para arriba las posibilidades de que existan patologías oncológicas en este sentido mamaria son menores, por supuesto. Cualquier paciente que tiene síntomas aparecen, se hacen las pruebas indistintamente de la edad. Lo que como screening probablemente no. Lo que sí yo, por ejemplo, cuando un paciente ya tiene cáncer terminal, que le dice la gente que entendemos, siempre en los hospitales se pone solamente suero, si tiene nutrición por vena parenteral se quita, y la familia que está alrededor eso lo ve como algo muy fuerte, porque dice, pero ¿cómo lo van a dejar de morir de inanición sin comer? Es una cosa muy que les choca mucho a la familia y tienen como complejo de culpa de no poder ayudar a su paciente que están ahí al lado para protegerlo un poco y que por lo menos le den alguna manera la alimentación. No sé, eso como... Si quieres, Inés, contestar. No sé. Ahí en ese caso muchas veces lo que ocurre es que en todo ese proceso de avance de enfermedad necesitamos tener necesitamos poner mucha atención en el explicar, en el enseñar. A veces menos es más, y muchas veces al explicarles a las familias que están viviendo ese momento como muy angustiante o muy doloroso, cuando les explicas que por el hecho de tú poner un suero que realmente no tiene nutrientes, que es solo una hidratación extra en esa situación en la que no nos va a ofrecer una mejoría del paciente, lo que vamos a generar por contra es pues aumentar esas secreciones o aumentar un poco ese disconfort del paciente. Cuando tú te tomas el tiempo y dedicas un espacio de todo ese pase, de toda esa atención clínica en el hospital a las familias, generas al final pues más seguridad, más tranquilidad y más conocimiento de este momento que muchas veces y cada vez más, porque hace años el morir era algo natural dentro de las familias, muchas veces se llevaba en casa, lo hemos llevado a una situación tan tecnificada en los hospitales que siempre tenemos la sensación de que haciendo más conseguimos estar mejor. Pero es verdad lo que comentas, y sentándonos muchas veces un poquito y teniendo
esa paciencia de explicar dudas y de resolver y de trabajar esa angustia, conseguimos que tanto los pacientes estén bien atendidos como que sus familias tengan sensación de que están haciendo, que siempre están haciendo solo por el mero hecho de estar allí, de acompañarles y cuidarlos. El gran problema que nos surge siempre, venimos de una época, de una posguerra donde la gente se moría de hambre. En este caso la gente no se muere de hambre, sea, como dice Inés, de la enfermedad que tiene. ¿Sabes? Esa es un poco la cuestión. Y añadir cosas extras como es una hidratación y demás, lo único que hace es sobrecargar al paciente tan frágil que es capaz de encima de producirnos más problemas, más insuficiencia cardíaca, más control de otra serie de síntomas, y ese es el gran problema en la alimentación. Y justamente la base es hablar, para que se pueda entender, porque no aportamos, no por mucho es nuestra huida hacia adelante, que a veces lo que ocurre es que las familias queremos toda la vida, todos los que hemos pasado estos procesos, queremos que nuestro familiar esté, que siga a todo cualquier precio. Y a veces justamente como queremos quitar lo que sabemos evidente, vamos más lejos. Y justamente ahí es donde está la cuestión, el tener una cordura. Yo siempre digo, al final, muchas veces, la misma naturaleza es mucho más sabia que nosotros. Y a veces cuando nosotros mismos digamos que la parte emocional nos implicamos con los pacientes, porque es inevitable no poner esa parte emocional. En ocasiones tenemos que ir al otro compañero que no está viendo al paciente, que no está enganchado, y decimos, oye, me está pasando esto y esto, ¿qué sigo haciendo? Y a veces tenemos que parar. La parte emocional, desgraciadamente, nos implica todo. Muchas veces tú te vas a casa como si de hecho yo creo que lo hacemos todos, ese paciente que estás viendo es alguien de tu familia, y tú ¿qué quieres a tu familia? Lo mejor, y le vas a dar lo mejor posible, y eso es lo que hacemos continuamente. Lo que pasa es que, claro, a veces hay que hablar mucho, seguir hablando. A veces los cuidados paliativos es más el diálogo que hacemos con el paciente. Por eso lo digo, para mí el equilibrio es ese triángulo terapéutico, ese es el equilibrio. El problema es que a veces la familia va en una línea y el paciente está en otra. Yo puedo estar enfadado por esta enfermedad y alguien de mi casa puede estar más tranquilo. Y entonces ese que todos estamos, digamos que cada uno estamos en el mismo proceso, pero oyendo cosas distintas, si nos unimos, podemos ayudar al paciente, que en realidad es lo que necesitamos, y no sobrecargarlos con cosas futiles en este sentido. En ese sentido yo creo que es muy importante lo que comentaba antes, ¿no? En relación a la capacidad de ayudar a despedirse de la persona para que precisamente se pueda ir de la mejor forma posible, de la manera más digna posible, ¿no? Ahora había una pregunta también por ahí. Buenas tardes. Me gustaría saber qué protocolo siguen para informar a un paciente que tiene cáncer, cuando a la familia no nos gustaría que ese paciente supiera toda la verdad. ¿Qué protocolo se sigue? Es muy duro cuando te enfrentas a eso. En ese sentido aparece lo que quizás comentábamos, ¿no? Sobre esa conspiración del silencio. Ahí creo que es fundamental que poder preguntarle al paciente qué es lo que desea saber, ¿no? Que él tiene todo el derecho del mundo de poder conocer todo su proceso de la enfermedad. Comprendemos, pues, por supuesto, ¿no? la postura de la familia, de querer protegerlo. Como yo decía, esa conspiración del silencio, que a veces parece que tiene un nombre muy fuerte, al fin y al cabo es un acto de amor. La familia pretende protegerle, cuidarlo. Sin embargo, si le preguntamos, es importante preguntarle porque quizás él desea saberlo, desea conocer esa información. Yo creo que ese es el primer acto, preguntar. Pues, yo comento un caso personal. Yo soy paciente oncológica, pero ahora tengo un familiar muy allegado en la misma situación. Y se lo dijeron en un momento en el que estaba solo. Y entonces, a partir de ahí, hubo un antes y un después. Se derrumbó y ya no ha levantado cabeza más. Entonces yo pienso que desde que un paciente, una persona, entra al Servicio Canario de Salud con un supuesto diagnóstico de cáncer, creo que se debe informar primero a la familia, porque esa persona no sabemos cómo está su mente para afrontar el camino tan duro y
y el final tan desesperante que eso supone con tanto tratamiento y demás. Normalmente en la unidad, para nosotros es una parte muy delicada, ¿no? Muy de crear un ambiente. Cuando no conoces de nada a un paciente, no puedes, normalmente lo que intentamos es no ir directo a ese tema, porque no sabemos bien en qué ámbito nos estamos moviendo, cómo se desarrolla esa familia, cómo está elaborando esa información el paciente. Normalmente lo que hacemos es no seguir una guía como tal. Sí que tenemos unas directrices, pero es verdad que lo primero es establecer una relación sanitario-paciente-familia, porque si a mí no me conocen de nada o a cualquier persona implicada en el cuidado y yo directamente te doy una información para la que yo no sé si estás preparado, está claro que nos encontramos en situaciones como la que nos estás contando. De normal, por ejemplo, lo que nosotros intentamos en casa siempre es, en la primera visita, ir a ver qué encontramos, ir con totalmente transparente, sin ninguna pretensión. Una vez ya nos conocen, tiempo habrá de ver qué necesita esa persona. Hay personas mayores que realmente no necesitan que tú le pongas nombre y apellido a esa enfermedad. Lo que necesitan es resolver pequeñas dudas que tienen sobre el tratamiento, y muchas veces pueden preguntarte, que es lo que comenta Ismael directamente, sobre qué es lo que tengo, yo quiero saberlo, o otras veces delegarte en lo más importante, se lo cuentas a mi familia que lo entiende mejor, y yo si tengo dudas se lo pregunto, y yo quiero saber sobre esto y esto, que es lo que no termino de entender. Pero eso solo te lo da el sentarte, el no presionar y el no asumir que el paciente quiere que le cuentes todo o que no quieres que le cuentes nada. No podemos asumir desde el ámbito sanitario lo que alguien necesita. Necesitamos ponernos detrás, dejar que hablen, ver en dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Y si necesitamos otra visita para ir avanzando en ese sentido, pues lo que intentamos es eso, ir trabajando entre todos y proporcionarla de poquito en poquito y en la dosis que cada uno necesite. Lo que pasa también ocurre que toda esta tecnificación de todas estas situaciones, ¿vale? ¿Qué ocurre? Ahora mismo hay una ley que es la 41/2002, la autonomía del paciente. Si nos vamos a ser estrictos a la ley dice que la información hay que dársela al paciente y a quien él decida. Eso es lo que decimos. Entonces, yo puedo ser un médico rígido y me aferro a lo que dice la ley y hacemos eso, ¿vale? ¿Qué ocurre nosotros tal vez con esta situación? Bien, y está actuando con las características que indica la ley, ¿vale? Pero nosotros generalmente, tal lo que dice Inés, nosotros muchas veces le preguntamos al paciente qué quiere saber, qué le han dicho que tiene, con que probablemente porque claro, a veces el paciente no quiere saber nada. Pero a veces cuando tú le preguntas al paciente qué quiere saber, y a nosotros teóricamente lo sabemos, y le decimos, no, me lo dice todo, ¿no? Muchos pacientes lo hacen así, me lo dice todo. Y yo que soy muy bruto, siempre digo, incluso si las cosas fueran malas noticias, sí. Muchas veces nosotros cuando cogemos y hablamos con esa información, sin decir muchas veces lo que es la enfermedad, con que sepa que es algo crónico, que puede pasar con el tiempo, es decir, en esa parte sí somos muy delicados lo que están diciendo los compañeros. Pero ¿qué ocurre? Necesitamos muchas veces ver qué es lo que quiere el paciente y hasta dónde quiere llegar. Y ese es el gran problema. Lo que pasa es que toda la familia, nos incluimos, queremos siempre lo mejor para nuestro paciente, pero yo siempre digo lo mismo. Muchísimas veces nos encontramos en la dualidad. Pacientes sin deterioro cognitivo, ¿no? Porque cuando un paciente tiene deterioro cognitivo estamos hablando de otra cosa. Es verdad que a veces se aborda de una forma que no es la adecuada. Yo en eso totalmente de acuerdo con usted, porque, bueno, hasta que no pasa uno muchos años no aprende a comunicar malas noticias, porque eso también ocurre. Pero ¿qué ocurre? Intenta y dice las cosas, y muchas veces al final cuando los pacientes no le han informado de las cosas, se ocurre toda esa conspiración de silencio, y muchas veces, fíjese usted, si yo, además el ejemplo para mí es el típico, usted sube una vez a la semana a ver a sus padres porque son mayores, por poner un ejemplo, ¿no?
Y de buenas a primeras, todas las tardes del mundo, no solo sube usted, sino sube toda la familia. Y usted, vale, no hablan de lo que le está pasando, pero en la cocina todos cuchicheamos. Le estamos dando una información, el paciente al final me dice, ¿qué me estará pasando? Que está todo el mundo aquí. Y eso es una comunicación no verbal, que esa conspiración de silencio, y a veces incluso esa conspiración de silencio tenemos que romperla. A nosotros nos pasa muchísimas veces que los pacientes cuando empiezas a hablar, a mí yo siempre recuerdo un señor que la familia no le había dicho lo que tenía, él quería saber lo que tenía, y yo, cuando le pregunté, nos pusimos a hablar, y el señor, además, me pareció un acto de amor por las dos partes, él le dice a él a su hija, no se lo digas a tu madre, que yo estoy enfermo, y la hija le dijo, mamá ya lo sabe, es decir, en los dos lados habían hecho un pacto de amor para que la otra persona no lo supiese. Pero yo un poco siempre ese pacto de amor, mal, vamos, entendido como pacto de amor, pero en el fondo siempre nos tendríamos que plantear, si a mí me pasa algo, lo que siempre, sí, yo puedo engañar a alguien un tiempo, la mentira tiene las piernas cortas, ¿no? Por eso nos cogen enseguida en nuestra mentira. Pero muchas veces el mismo paciente nos pregunta varias veces, ¿qué tiene? Se ha visto que si nosotros nos informamos de lo que tiene, y siempre lo hacemos con muchísima delicadeza, esa es la parte que creo que estamos siempre con la mayor delicadeza del mundo para poder explicar las cosas. Le digo, en la parte de cuidados paliativos, de toda la parte de psicólogos y demás que nos ayudamos, de hecho yo creo que hemos aprendido con ellos a toda esa parte de comunicación. Cuando el paciente nos preguntará otra vez, si no le contestamos ya no nos volverá a preguntar y deja de confiar en nosotros. Nosotros muchas veces en esta final de vida no tenemos tratamientos que dar, solo tenemos nuestra palabra, nuestra que confía en nosotros, que pueda saber que puede confiar en nosotros indistintamente de lo que esté ocurriendo, que indistintamente de la opinión que el paciente haya tenido, de lo que quiera hacer, nosotros vamos a estar allí para ayudarlo. Y eso es la parte importante. A veces nosotros hemos visto que lo que dice, este médico es buena persona, pero no tiene idea de lo que me pasa porque yo me estoy muriendo. ¿Y eso por qué se genera? Justamente por eso. Es verdad que todos queremos proteger a nuestros familiares y demás, y por eso no queremos que sepan. Pero los pacientes, usted fíjese una cosa sencilla. Antiguamente los niños íbamos a los entierros. Cuando yo tenía 7 o 8 años me acuerdo ir a los entierros de mis tíos y ir adelante con las flores y todas esas historias. Ahora los niños los apartamos. Bien, ¿por qué? Hay un libro muy bonito de antropología de la muerte que nos hablan de todas esas historias. Entonces, nos hemos querido ocultar toda esa situación. Estamos ocultando la muerte, que forma parte más de la vida. También es un paso más. Nuestros mayores vivían y morían en casa sin problema. Ahora lo tecnificamos y lo escondemos en el hospital, que es lo que nos estaba contando la doctora González. Y esa es la gran situación. Entonces, nos está pasando esa situación cuando la vida es más sencilla y la muerte también. Esa es un poco la cuestión. Desgraciadamente, ya le digo, claro, yo hablo desde mi punto de vista, ¿no? A mí, como no me digas lo que tengo, te mato. Perdón la broma, ¿no? Pero yo necesito, es que yo a lo mejor no sé el nombre y apellido de lo que tengo, pero yo sé cómo está mi cuerpo. Y es ahí donde vamos. A lo mejor yo no sé que lo que tengo es un cáncer de páncreas y lo que tengo no sé cuánto, que son nombres y apellidos. A nosotros eso ya no nos importa tanto decir que tiene un tumor, que tiene un cáncer. Como que entienda que eso es algo crónico que no va a curarse, ya es suficiente. Muchas veces el paciente ya con eso ya tiene sobrado toda la información y siempre al final si quiere preguntar algo lo preguntará. Pero el paciente sabe cómo se siente, cualquiera de nosotros sabe cómo estamos. Yo puedo no saber lo que me está ocurriendo, pero sé que mi cuerpo no está en las condiciones. Y por eso para nosotros es fundamental poder comunicar todo. Es verdad, hay distintas formas de comunicación, la ley establece una cosa que siendo más taxativo, ¿verdad? ¿Ha informado? Sí, ha informado. Pero ahí no está la cuestión. Pues no sé si... ya nos gustaría a todos que encontrarnos médicos como usted, que mezcla sus sentimientos con el paciente y no los médicos que algunos quedan todavía brutos, como la palabra que usted empleó antes, que por desgracia aprovechan que el paciente está solo y entran Y ahora le digo, voy más lejos. A por ello. ¿Y si esos médicos tienen tanto miedo de la muerte como el paciente? Le voy a contar una tontería. Yo estuve en otro hospital
Y hasta que yo no asumí mi propia muerte, era el último paciente que veía, eran los pacientes que se me iban a morir, porque yo estaba asustado con la muerte. Hasta que aprendí que soy mortal, que en algún momento me voy a marchar, espero que no sea ahora. Pues que si no dejo el coche aquí es un coñazo, ¿no? Pero hasta que no asumí eso, que es lo que prácticamente asumimos cuando estamos en el trato de todos los días. Hemos aprendido más con nuestros pacientes, lo que nos enseñan, ¿eh? Probablemente Inés, al igual que Ismael. A mí si me empiezan a hablar de colores de cabra, yo también no me importa, vamos a hablar de colores de cabra porque lo que quiero es que el paciente sea amigo mío, que no venga al médico como que soy el médico que es, sino simplemente que podamos hablar de lo que le pasa y que pueda verme como un amigo más, que es lo que hacemos cuando nos aproximamos. Y eso creo que es lo fundamental. ¿Que lo conseguimos con todo el mundo? Probablemente no, aunque lo intentamos continuamente. Y hay veces que eso que se rompe esos hilos mágicos, también ocurre. No, nadie es perfecto, como dice el dicho, pero nos puede ocurrir a todos en ese sentido. Pero siempre intentamos, quitamos toda la parte que nos podemos tener, y a mí me gustaría una serie de cosas, pero respeto muchísimo lo que quiera el paciente, porque él es mi único centro. Los demás están al lado. Y ya le digo, yo un poco como broma siempre digo, el paciente es nuestro muchacho de la película, los demás somos actores secundarios. Es la película de su vida y la película de cómo está él. Esa es un poco... Y mi última pregunta, disculpen si me entiendo, ¿qué medidas de cómo es la despedida ahora con el protocolo COVID? La despedida de un ser querido que está en el hospital, por ejemplo, ingresado, y sabemos que queda poco tiempo. ¿Cómo es esa despedida? ¿Se puede, no se puede? Sí, lo que pasa es que con el problema COVID nos ha fastidiado a todo el mundo, ¿eh? Y nos incluimos todos nosotros. Gracias. El COVID, déjeselo arriba, Paqui, que tiene. El problema COVID es que ahora mismo en los cuidados paliativos se dan permiso para un número de familiares en concreto. Todo tiene que estar con DNI y demás. Vamos, ustedes han dado un DNI para estar en el curso. Yo he venido a esto, solo he dado mi DNI y en cada lugar que voy doy DNI, mi correo o teléfonos similares. Y en el hospital es otro tanto lo mismo. Tenemos que seguir cubriendo toda esta historia. El gran problema es que ya no podemos tener a todos los familiares como nos hubiese gustado tener, porque el hospital al fin y al cabo es un lugar muy concreto, con un número de pacientes determinado, y a veces se colapsan, como todos los servicios, porque estamos desbordados. Por eso nosotros muchísimas veces, si conseguimos una buena comunicación paciente-familia y demás, en ocasiones ese paciente podría estar en casa sin grandes problemas, con el apoyo justamente de Inés, que bueno, para mí es mi paradigma de seguir, porque yo la verdad que hace muchos años que ya no hago domicilio, pero que lo que hacen ellos es justamente que el paciente pueda estar en casa rodeado de sus seres queridos, con todas las digamos que los que necesita según el lugar donde está, porque justamente minimizamos las cosas que no son necesarias para que pueda estar con todos sus seres queridos, y eso se está intentando potenciar al máximo, y es lo que vamos. Inés está por aquí, Juan Andrés, el otro compañero que está también. En ese sentido, tal y como comenta Pepe, ha ido muy en la línea. Surgimos en el área sur casi que de la mano que la pandemia COVID, y ha sido un momento pues en el que la familia se ha empoderando. Los casos en los que veían que realmente su familiar pues estaba en esa fase final de vida, se ha visto poco a poco como la familia priorizaba, ¿no? Priorizaba estar con ellos, cuidarlos, mantenerse a su lado. Si el hospital, pues por la situación en la que estábamos, no permitía ese acompañamiento, y tenían un dispositivo como es el equipo de soporte domiciliario que facilitaba ese acceso al domicilio, pues de las medicinas, del soporte sanitario, médico, enfermero, trabajador social, y lo podíamos trasladar a esas casas, pues lo que tuvimos fue, por lo menos en el caso de Juan Andrés y mío, el regalo de poder estar presentes en un sitio tan privado como es la casa de una persona, viviendo junto a esas familias, segundo a segundo, todo ese proceso, todo ese estar acompañando, dando al máximo todo ese amor que tenían, y ofreciendo todo lo que podían ellos desde su mano dar a esa persona que se estaba despidiendo,
Y nosotros pues fuimos en ese caso fuimos esos actores secundarios que entrábamos desde el máximo respeto, pero que al final ellos conseguían estar y acompañar a esa persona que les iba a dejar desde la máxima situación de cariño y de estar acompañados, y nosotros estando a su lado pues desde la parte sanitaria, pero creo que eso es un regalo que nos llevamos nosotros, más que ellos quedan finalmente pues en esas visitas de duelos que hacemos después. Siempre nos dicen lo mismo, ¿no? Que están muy tranquilos porque tienen la sensación de que hicieron todo lo que esa persona necesitaba y lo acompañaron hasta el último aliento. Y nosotros, y siempre ellos nos dicen que es como un regalo para ellos, pero realmente el regalo nos lo han hecho a nosotros, que dentro de la privacidad de ese momento podemos acompañarles y ofrecerles lo poquito que tenemos. Así que, aunque el hospital sí que es verdad que ha sido pues muy duro en el sentido de que esas visitas se restringían a 1 o 2 personas o incluso ninguna, y nos alejábamos de ese concepto de cuidar y acompañar, pues por las circunstancias en las que nos vivíamos. Por otro lado, el sacar a esos pacientes que necesitaban más que tratamiento, cuidado y acompañamiento, a nosotros sí que nos ofreció esa visión de lo que es una familia, de lo que es una comunidad, de cómo se puede mover todo para que las personas puedan estar donde quieren y vivir esos días últimos con la máxima calidad y amor que se podía tener. Bueno, lo cierto es que en ningún caso se ha dejado de trabajar, ¿no? De acompañar a la persona. Ya en época de confinamiento, afortunadamente ya no estamos en confinamiento, pero desde la asociación, por ejemplo, se trabajaba con videollamadas, con llamadas telefónicas, hacíamos talleres online, siempre intentábamos acompañar, como ellos comentan, ¿no? Intentar siempre estar lo máximo posible y acompañar hasta el final. Sí. Buenas tardes, no solo a los ponentes, sino a todas las personas que nos están siguiendo a través de YouTube y por supuesto a todas las personas que estamos en la sala. En los momentos difíciles de la vida, cuando la enfermedad golpea, cuando se siente la inseguridad, la incertidumbre, el desconocimiento, el encontrarse con personas profesionales que te apoyan, que te ayudan, te asesoran, te acompañan. Y uno de los ángeles que acompañan y han acompañado durante muchos años en el Hospital Insular es el doctor Montes de Oca. Gracias por estar aquí y por haber hecho tanto bien y ayuda, no solo a los pacientes, sino a la familia. También yo quería decir que, bueno, no estamos preparados para enfrentarnos al cáncer, por desconocimiento muchas veces, porque decimos cáncer igual a muerte. Y no se nos ha informado, y ahí yo creo que Ismael, a través de la asociación, tienen un papel muy importante, porque el cáncer, ayer estuvimos viendo aquí la diabetes, cómo es una enfermedad crónica que avanza, deteriora y mata, porque es la muerte silenciosa o la enfermedad silenciosa que mata. Pues el cáncer está tan mitificado y parece que es de lo único que nos podemos morir, cuando no es verdad. Sentimos miedo porque la muerte nos llega, pero es la única verdad que traemos cuando nacemos. Cuando nacemos, la única verdad es que vamos a morir. Pero ¿cómo? Como decía Ismael, lo importante es cómo has vivido y no cómo te vas. Afortunadamente, tenemos ahora mismo profesionales en todos los ámbitos de la salud pública de los que recibimos los apoyos. El servicio de soporte domiciliario me parece que es un premio para quienes podemos ser usuarios de él, porque es cierto que la dignidad tiene que estar muy presente en el momento de la partida.
y eso se logra gracias al apoyo de los profesionales, Juan Andrés, que está aquí también, Inés, que están trabajando por el apoyo a la familia. Y creo, y es mi opinión y es una propuesta para la Asociación de Lucha contra el Cáncer, que el apoyo psicológico, afectivo, que se hace desde la asociación y que se ha venido haciendo durante muchos años, tiene que hacer un esfuerzo por hacer pedagogía, porque muchas de las personas no saben que el cáncer no es igual en todo, aunque sea lleve el mismo nombre, los apellidos son diferentes, y que no siempre cáncer es muerte, y que muchas veces cada cáncer tiene su propio tratamiento individualizado, y eso lo están haciendo desde el servicio de oncología del hospital, lo están haciendo desde paliativo, y eso, lo que decían al principio, es que ya a mí me pasaron a paliativo, ya eso es que no hay nada que hacer. Hoy, y corríjanme los dos doctores, hoy a alguien se le detecta una enfermedad oncológica, que es como a mí me gusta llamarla últimamente, y actúan inmediatamente radiólogos, paliativos, oncólogos, todos en un equipo multidisciplinar que trabaja en aras de darle mayor calidad a la vida de los pacientes. Entonces, mi agradecimiento a todos los profesionales y especialmente a ustedes por habernos prestado este ratito para conocer un poco mejor lo que es el trabajo y lo que tenemos que seguir avanzando en el ámbito de la oncología y de los paliativos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. No sé si me da tiempo de hablar. Igual que la compañera, me gustaría agradecer, es verdad, un servicio que realmente yo lo viví. Fue un máster para mí todo lo que yo viví. Y el servicio que ustedes hacen es verdad que no es muy invisible. Muchas veces porque la gente muchas veces no tiene conocimiento de todo lo que se trabaja dentro de esa enfermedad. Yo soy... Desde 2007 tengo como un máster, ¿no? Mi hermano murió con cáncer de pulmón, pues estuvieron ustedes ahí, la gente de paliativo. Luego me tocó en 2015 con mi padre también otro cáncer de pulmón, también murió. A la misma vez me detectaba a mí un cáncer de mama, es decir, nada, todo esto son aprendizajes que tenemos. Cierto es que tenemos que educar, sobre todo a los niños ahora, la educación es a no temer tanto a la muerte. Y la palabra cáncer es algo como, ¿no? Yo la trataba normal, a mí fue una cosa así de, vale, tengo un cáncer, pero no me dolía nada. Vale, venga, vamos a quitarte. Y mientras yo estaba en el seguro, que estaba trabajando, recuerdo que estaba en la playa, cogiendo sol, o sea, haciendo mi vida a diario. Y de repente dice, Belén, ¿no estás trabajando? Y yo decía, no, estoy de baja. Y que tiene un cáncer, hace todo el mundo. Claro, yo lo decía natural, pero claro, yo no me daba cuenta que la gente eso le impactaba, ¿no? Porque yo casi que lo decía como es una gripe, ¿no? Y sin quererlo, pero es verdad que necesitamos un poquito más de educación en cuanto a todo esto y en cuanto a lo que son procesos, ¿no? Y a veces hay gente que tenemos un aprendizaje, ¿no? Todo así, y hay gente que lo tiene como muy alejado. Y es cierto que otra cosa es, yo nunca llegué a decir tanto a mi hermana como a mi padre que tenía, ¿no? Que era terminal, porque yo no me encontraba preparada. Y gracias a ustedes, un poco yo esperaba que el que era profesional le supiera explicar, ¿no? Porque sí vi yo que yo no ¿cómo podría decir? No tenía las palabras, ¿no? Y yo veía que no quería ver. Cuando tú sientes que una persona no quiere saber, entonces yo no estaba capacitada. Por eso digo que a veces el trabajo de ustedes es indispensable porque es necesario, es muy necesario, porque son más adecuados a la propia familia, porque a veces cometemos errores y es así. Y por mucho, como dices tú, es un acto de amor, porque tú no quieres hacer daño, ¿no? Pero hay veces, bueno, pues somos así y desgraciadamente cometemos errores, pero también de todo eso se aprende. Así que muchas gracias por todo, porque es verdad que yo lo he vivido todo junto, así que gracias por el servicio que prestan. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, nosotros para ir ya terminando, dejamos espacio para una pregunta o más, o dos, no más, para ir ya cerrando, porque sabemos que algunos estamos muy tempranísimos levantados, al igual que ustedes, y el día es intenso. ¿Alguna preguntilla más? Bueno, pues... Bueno, yo dar las gracias a todos y a todas las personas que nos ven online y las personas que nos han acompañado aquí estos 2 días. Dar las gracias a todos los ponentes. Dar las gracias al doctor Montes de Oca, que lo cogí de sorpresa y nos echó una manita esta tarde. También quiero disculpar a don Pedro Martín, que se sintió indispuesto y no ha podido venir este día. Dar las gracias al CEPA Santa Lucía, que vino ayer con todos sus mayores y nos ayudó bastante. También quiero dar las gracias a la Asociación Ariganés, porque todos los años colabora con nosotros en este coffee break que ponemos siempre fuera. También quiero dar las gracias a Radio Agüimes y a Teleagüimes, este canal, por su colaboración en todos los actos. A la Zona Básica de Salud del Ayuntamiento de Agüimes y a mis compañeras por su apoyo incondicional. A Guzmán por su colaboración todos los años, su colaboración desinteresada totalmente, haciendo estos bonitos carteles que nos hace todos los años. Ya yo ahora ya no me quiero extender. Quiero dar las gracias a todas las personas que de una u otra manera nos están ayudando, a las señoritas azafatas, a las chicas que están fuera. Y les voy a leer una nota que me acaba de mandar Pedro. Es una notita de despedida. Como él no ha podido venir, pues me mandó esto. Me pone: gracias a todos los que han hecho posible el desarrollo y han correspondido en estos 9 años de jornadas de salud comunitaria. Ha llegado el momento de emprender nuevas metas y dejar este proyecto en buenas manos, como ha estado en todo momento, así como agradecer la colaboración y complicidad tanto de los compañeros y compañeras del Ayuntamiento de la Villa de Agüimes como del ámbito de la salud y de la población participante año tras año. Esto me mandó Pedro, yo se lo leo a ustedes, espero que se sienta bien y que volvamos a tenernos aquí en las 10ª jornadas el año que viene. Estas jornadas quedan clausuradas. Buenas tardes. Bueno, yo como detallito le doy un detallito del ayuntamiento, el vino de Barrica de Agüimes, para que se acuerden de nosotros. Gracias. Gracias a ustedes por venir. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Pero que ya me avisan antes. Bueno, a ti, muchísimas gracias. A ustedes por haber estado muchas gracias esta por tarde venir. aquí. Muchas gracias. Hasta ahora.